Bueno, como les decía, eh, eventualmente saber cuántas veces aumenta la imagen y se tienen dos tipos de modo de aumento en el Procopio, entonces siempre se recurre a la misma división, diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento. Bueno, veamos aquí con este ejemplo, por ejemplo, cuántas veces aumenta la imagen. Cuando se opera en el modo normal, 25 centímetros, y se quiere empezar a trabajar en el modo aumento intermedio, 17 centímetros. Entonces lo que se hace eventualmente es dividir el diámetro de entrada normal entre el diámetro de entrada aumento intermedio, y esto va a dar 1.47. 1.47. Esto lo que indica es que la imagen va a aumentar 1.47 veces cuando se pasa el trabajar de modo normal de 25 centímetros al modo de 17 centímetros. Ahora veamos el siguiente ejemplo, es que ¿cuántas veces aumentaría la imagen cuando se opera de 25 centímetros a 12 centímetros? Que es el modo mayor de aumento, es decir, el mayor aumento de la imagen. Entonces, eventualmente siempre realizamos la misma división. El modo normal va a ser 25 centímetros y el modo normal va a ser, el modo aumento va a ser 2 centímetros. Entonces, serían 25 entre 12, 2.8. Y esto lo que significa es que cuando se reduce la abertura a 12 centímetros para trabajar en modo aumento, la imagen va a aumentar 2.8 veces de su tamaño normal. Eso es lo que significa. Y también hay que considerar que aumenta la dosis también cuando se va operando en mayor modo de aumento. La dosis va a aumentar mucho más cuando se desea aumentar la imagen. Veamos aquí, siempre utilizamos el mismo factor de aumento de dosis, el mismo factor de aumento de dosis que va a ser igual al diámetro de entrada normal y diámetro de entrada de aumento elevado al cuadrado. Sería, y entonces veamos aquí en este ejemplo, cuánto sería el aumento de dosis. Veamos aquí como lo que nos dice el ejemplo, cuánto aumenta la dosis en el paciente en los dos modos de aumento. Si cuando se trabaja en modo normal, la dosis en el paciente es de 12 miligramos. Entonces veamos. Cuando se aumenta en la imagen, cuando se realiza un aumento intermedio, dividimos 25 entre 17. 25 entre 17 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar 2.16. Estamos ahorita con factor de aumento, ¿verdad? Ahora veamos cuánto sería cuando del modo normal se pasa al modo mayor de aumento de 12 centímetros. Entonces tendríamos 25 entre 12 al cuadrado. Eso va a dar 4.33. Ahora, para hacer eventualmente cuánto es la dosis, tomemos el valor de dosis que nos da el modo normal, 12 miligramos. Entonces multipliquemos 12 miligramos por 2.16, va a dar 25.92 miligramos. Esto es para el modo aumento intermedio, por el valor que nos dio aquí. Ahora, la dosis recibida en el paciente en modo mayor de aumento va a ser 12 por 4.33, sería 51.96 miligramos. Esa sería la dosis en el mayor modo de aumento. Ahora ya saliendo del tubo intensificador de imagen, dejando ver el tubo intensificador de imagen, quiero que hablemos del control automático de exposición ABC que tiene el equipo de fluoroscopía. Esto es semejante al control automático de bueno, al control, este es el control automático de brillo. Este concepto de control automático de brillo a veces es similar al control automático de exposición que tienen las radiografías. Lo que sucede en la radiografía es que el control automático de exposición regula cuánto tiempo va a estar operando tu rayos X. Aquí no. Aquí lo que regula es cuánta información se está ganando, y si no se está ganando suficiente información, lo que hace el control automático de exposición es que va controlando automáticamente las técnicas para obtener un nivel de información aceptable. Entonces consideramos el ejemplo. Digamos que se esté realizando un estudio, por ejemplo, abdomen, y que no se esté generando la suficiente información.
Entonces, ¿qué sucede cuando en este estudio el tubo intensificador no está generando la suficiente cantidad de información? Lo que hace precisamente es este control automático de posición, que va regulando la técnica y dependiendo de qué tipo que se desee cuidar. Si se desee cuidar el contraste o se desee cuidar la dosis o se desee cuidar o se desee mantener un equilibrio entre dosis y contraste. Entonces, ¿qué sucede? Ok, tu intensificador no está generando suficiente información. Es necesario aumentar la técnica para que aumente la información. Entonces, ¿qué puede aumentar? Ok, aumentamos el KB o aumentamos el MA. Si se aumenta el KB, eventualmente se está aumentando la información, pero no se está cuidando el contraste y se está aumentando la información con KB para cuidar la dosis. O que se escoge ir aumentando el MA, mayormente el MA para cuidar el contraste, pero esto va a significar un aumento de dosis o eventualmente ir aumentando gradualmente el MA y el KB y entonces mantener un equilibrio entre contraste y dosis. Estos son modos en los que se puede configurar el equipo, para ir probando eventualmente esta técnica. Y esto lo permite el equipo, ok, que el control automático de brillo vaya regulando la técnica, cuidando la dosis y minimizando el contraste, o cuidando el contraste, pero aumentando la dosis. O también tener un equilibrio entre dosis y contraste. Entonces son configuraciones que le puede hacer al equipo para que vaya regulando la técnica, si no se está generando suficiente información para generar la imagen. Estos son aspectos a tomar en cuenta y ahora veamos de qué manera viene y se transfiere la información de tu intensificador al equipo, de tu intensificador, perdón, al detector. Entonces, viene lo siguiente. Aquí tenemos la siguiente ilustración y en esta ilustración, este es el tubo intensificador, es decir, la parte superior del tubo intensificador. Justamente de aquí sale la luz y esta luz que sale del tubo intensificador tiene que trasladarse de alguna manera al CCD. Recordemos que el CCD es un detector como tal de luz. Entonces lo que hace el CCD es tomar esa luz que va agarrando. Ahora, entonces, para que se pueda transportar esa luz al CCD hay dos modos distintos. El primer modo es tener un sistema de lentes donde viene la luz, ok, pasa por un lente convergente y lo que hace ese lente convergente es precisamente enfocar la luz a un solo punto, es decir, evitar la dispersión de luz. Es lo que hace el lente convergente. Entonces, cuando evita la dispersión de luz, permite que la luz se vaya orientando precisamente hacia el CCD. Y luego, esa luz pasa por un lente divergente, que es lo que hace, ok, ahora quiero que la luz se ajuste al tamaño del CCD, para que el CCD pueda recibir la totalidad de la luz que se captó. Entonces esa es la función del lente divergente, perdón, este es el lente divergente, y eventualmente el CCD registra toda esa luz. Esa es la manera en cómo se transfiere esa información. Recordemos que la luz es la que contiene la información de los rayos X. Entonces, veamos aquí otro modo. Este modo ahora mete un sistema de lentes, lo que se trae es un sistema de cables de fibra óptica. Viene la luz, sale el tubo intensificador y se transfiere al CCD por este sistema de cables de fibra óptica y el CCD. Ahora, estos dos métodos de transferencia de información, eventualmente uno es mejor que otro. ¿Cuál es el mejor? Es este sistema de cables de fibra óptica. ¿Por qué? Porque se pierde menos luz cuando llega al CCD. En este sistema de lentes, el problema es que se pierde bastante luz. O sea, se trata de enfocar la luz hacia el CCD, pero hay una notable pérdida de luz. ¿Qué pasa con esta notable pérdida de luz? Es pérdida de información.
Y cuando se pierde información en este proceso de formación de imagen, lo que va a conllevar eventualmente es a una reducción en la resolución espacial, una reducción en la resolución espacial, y lo que vamos a notar en la imagen es bastante borrosidad. Entonces, este sistema de cables de fibra óptica disminuye la pérdida de luz, lo cual permite una imagen de mejor calidad. Ahora tomemos el detector CCD. Y bueno, de estos no quiero hablar mucho porque ya lo hablé precisamente en su momento, rápida en DR. Y básicamente el mismo funcionamiento, es la misma explicación que hice para DR. Viene la luz, esta luz es la que sale del tubo intensificador de imagen y fue la luz que llegó al CCD. Entonces, esa luz pasa por una capa de silicio cuando llega al CCD. En esa capa de silicio se forma un par de iones. Ese par de iones, posteriormente, es almacenado en un condensador, y entonces la luz almacena toda esa información que ahora está en cargas en un par de iones que ha almacenado en ese condensador mientras se está realizando la exposición. Ok, justamente cuando termina la exposición viene y el TFT que trae aquí es el que permite pasar, que salga esta carga almacenada hacia ya lo que es el procesamiento de información que viene y procesa toda la información y con la cual se forma la imagen. Ahora quiero que hablemos de las ventajas del CCD. Estas con respecto al tubo de televisión, yo les había dicho de que en los viejos fluoroscopios se utilizaba un tubo de televisión en vez de un CCD. No voy a abordar mucho este tubo de televisión porque la explicación es de cierta manera complicada, y entonces no quiero tomar tiempo de la clase para hablar de una tecnología que ya no está en uso. Entonces, solo quiero mencionarles las ventajas de los CCDs con respecto a este tubo de televisión. Lo primero es que los CCDs permiten una muy buena resolución espacial. ¿Por qué? Porque hay menos pérdida de información en este proceso de tensión con los CCD. Una mayor proporción entre señal y ruido. ¿Qué significa esto? Es decir, que capta muy bien la señal y el ruido electrónico es muy bajo. Los CCDs tienen una eficiencia de tensión cuántica alta. ¿Qué significa esto? Que captura la mayor cantidad de los rayos X posibles. Es decir, bueno, mejor dicho de otro modo, que captura una alta cantidad de rayos X. No requiere precalentamiento de usar el equipo. No hay retraso en transformaciones en la imagen. Es decir, que un problema de los tubos de televisión es que en el proceso de formación de imagen, este tipo de tubos de televisión tenía un defecto que causaba cierta distorsión en la imagen. A eso se refiere sin retraso ni transformación en la imagen. Sin distorsión en la imagen, sin distorsión espacial, es precisamente al proceso de formación de la imagen con ese tubo de televisión que tenía ciertos defectos que ocasionaban algo de distorsión espacial en la imagen. El mantenimiento no es necesario estar tan pendiente del CCD como se estaba del tubo de televisión. Tienen prácticamente una vía limitada. No se afectados por campos magnéticos. Esto es por el tipo de formación de imagen que ocurría en el tubo de televisión. Respuesta lineal, ¿qué significa esto? Que si usted va aumentando la exposición, esto va a aumentar la información. Eso es precisamente lo que sucede. Va aumentando gradualmente la información, va aumentando gradualmente la exposición. Esto lo que conlleva es que vaya aumentando también gradualmente la información que se está generando de la imagen. Y eventualmente también permite una dosis baja del paciente, una menor dosis, mejor dicho, menor dosis del paciente. Habremos unos aspectos claves de lo que es el tubo intensificador de imagen en cuanto al tipo de distorsión de imagen que se está formando. Ok, fíjense bien que el hecho de que nosotros contemos, y aquí voy a volver a la primera presentación, estoy en la número 25, voy a volver al primer slide, o al slide donde estaba aquí.
Fíjense bien, el hecho de que nosotros juntemos con un receptor de imagen donde la entrada es circular y queramos representar esta imagen en una pantalla cuadrada, esto va a tener cierto grado de distorsión en la imagen y es una desventaja del tubo intensificador. Imagen. Voy a volver a imagen respectiva. Entonces, lo que sucede es que tenemos nosotros este tubo intensificador, tiene por defecto, el diseño presenta cierto efecto en la imagen. El mismo diseño del tubo intensificador presenta cierto efecto en la imagen. Lo que sucede es que el tubo intensificador, la entrada, es una superficie curva, que es precisamente aquí donde entran los rayos X. Y cuando salen, ya no salen por una superficie curva, ahora salen por una superficie plana. Este cambio de superficie entre la entrada y la salida genera una distorsión de imagen, que es lo que conocemos como distorsión de cojino-barril, en donde justamente, en donde hay por decirlo así, un alargamiento de la imagen en la periferia y justamente en el centro hay menos alargamiento de la imagen. Esto es una desventaja del tubo intensificador de imagen. Y lo que se suele utilizar lo que se aplica para reducir esta distorsión es precisamente colocar justamente en el centro la región anatómica de interés. Esto hace de que regiones anatómicas circundantes que no van a ser tan utilizadas para el estudio se alarguen, es decir, y que nuestra región anatómica de interés no se vea tan alterada por distorsión espacial. Eso es una desventaja. También está la distorsión en S. Y es que esta distorsión en S surge también por un cierto efecto en el diseño del tubo intensificador. Para eso quiero que volvamos siempre quiero que volvamos a una presentación que estaba más atrás. Un slide. Quiero que volvamos aquí. Fíjense, yo les he dicho de que justamente dentro del tubo intensificador hay electrones y estos electrones se guían hacia la salida. Entonces, ¿qué sucede con esos electrones? Voy a retomar. Bueno, ¿qué sucede con esos electrones? Resulta que si hay un campo magnético externo al equipo, es decir, por ejemplo, el campo magnético que emite el equipo de resonancia magnética o el campo magnético de la Tierra, esto puede generar cierto desvío en la trayectoria de los electrones cuando vayan hacia la salida. Entonces, este desvío en la trayectoria de los electrones puede causar un tipo de distorsión espacial, que es lo que conocemos, retomando a la presentación, que es lo que conocemos como distorsión en S. Y esta distorsión en S surge precisamente por variaciones en la trayectoria de los electrones dentro del tubo intensificador, por el campo magnético de la Tierra o por un campo magnético muy fuerte que estén cercanos al equipo, como por ejemplo el campo magnético que emita resonador de resonancia magnética. ¿Cómo se minimiza este efecto? Este efecto se minimiza brindando el tubo intensificador con un tipo de blindaje metálico especial que reduce los campos magnéticos externos. También está lo que se llama el velado de imagen o resplandor de velado, como lo menciona también el Bouchot, o como lo mencionan otros autores, y es el hecho de que se forme radiación dispersa dentro del tubo intensificador. Se puede formar radiación dispersa. Entonces, esta radiación dispersa que se forma dentro del tubo intensificador, lo que hace es reducir el contraste. Reduce el contraste en la imagen. Y lo reduce precisamente, justamente, la mayor cantidad de reducción de contraste pasa precisamente en el centro de la imagen. Entonces, esta es una desventaja también del tubo intensificador. ¿Y cómo se puede minimizar este efecto? Es con el KB. Como sabemos muy bien, el KB es un alto KB, lo que produce es más radiación dispersa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se trata de hacer es cuidar que el KB no sea muy alto para reducir el velado de imagen, el velado de la imagen.
Ok, ahora veremos del giroscopio de panel plano o receptor o del giroscopio con receptor de imagen de panel plano. Se puede mencionar de diferentes maneras. Así, ustedes van a escuchar a veces giroscopio de panel plano o giroscopio con receptor de imagen de panel plano. Son términos redundantes y como le había dicho, ese tipo de giroscopio, el receptor de imagen es cuadrado, plano, por eso que le dicen plano, porque es un solo cuadrado, es como una caja, como una cajita. Entonces, en este tipo de giroscopio siempre tenemos el tubo de rayos X, tenemos un sistema de colimación. Bueno, el sistema de tubo de rayos X, aquí lo que vemos aquí. Y trae todo lo que trae un tubo de rayos X. Todos los todas las añadiduras, un sistema de colimación, un sistema de filtración para atenuar las bajas energías. Y entonces, justamente, todo esto, aquí es donde sale la radiación y toda esa radiación es recibida por ese tubo, por ese receptor de imagen, que es un receptor de imagen ya cuadrado. Ya no hay tubo intensificador de aquí, es decir, ya no en aquel cilindro, sino que aquí lo que vemos es ya un, eh, un receptor de imagen plano y en forma de cuadrado, es decir, cuadrado. Ahora fíjense bien aquí. Yo les había mencionado una explicación parecida a lo que la NCR, porque el tipo de receptor que se aplica aquí es muy similar al de CR, y es el hecho de que si nosotros visualizamos cómo es el detector que trae ese receptor de imagen, vamos a encontrar de que está compuesto a la vez por múltiples pequeños detectores. Así como el mismo concepto de píxel de una imagen, sucede lo mismo con el detector. El detector está compuesto por múltiples pequeños detectores. Entonces, considerar también el tamaño del detector es muy importante. Ok, antes de hablar de la importancia del tamaño de ese detector, quiero que veamos cómo calcularlo y la manera en que se calcula es exactamente la misma manera en que se calcula el tamaño de píxel. Nosotros tenemos un alto del detector, tenemos un alto del detector, un ancho del detector, y entonces lo que queremos calcular es el tamaño del píxel. ¿Por qué? Porque hay que calcular el tamaño del píxel nos va a dar va a significar bastante al momento de saber cómo elegir la calidad de imagen. Entonces, ¿qué se hace para para calcular el tamaño del píxel? Entonces, para calcular el tamaño del píxel, lo que se hace es tomar el alto del detector y dividirlo entre el número total de píxeles a lo alto. Lo mismo para el ancho del detector, perdón, tomar el ancho del detector y dividirlo entre el número de píxeles a lo ancho. Ok. Veamos aquí un ejemplo. Este es un ejemplo completamente práctico y es bueno que lo sepamos. Toda esta información actualmente la da en la del fabricante y ustedes lo pueden corroborar inclusive cuando vayan a hacer este tipo de equipos, saber cuánto es el alto, el ancho del detector y cuántos detectores constituyen. Entonces, aquí muestro un ejemplo, un detector de 30 centímetros de ancho y de alto, es decir, que tiene 30 centímetros de ancho y de alto, consta de 1024 por 1024 píxeles. ¿Qué significa esto? Es decir, que tiene 1024 píxeles a lo largo y 1024 píxeles a lo ancho. ¿Cuánto es el tamaño del píxel? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomar alto del píxel es igual a 30 de 1024, obviamente 30 alto del detector, 1024 número de píxeles a lo alto. Esto nos da 0.029 centímetros. Si lo queremos pasar a milímetros, nos da 0.29 milímetros. El ancho del detector, el ancho del píxel, siempre es lo mismo, tomamos el ancho del detector, 30 centímetros, entre el número total de píxeles a lo ancho. Esto nos va a dar 0.029 centímetros igual a 0.29, bueno, nos va a dar 0.029 centímetros igual a 0.29 milímetros. ¿Qué significa esto? Que el tamaño del píxel es de 0.29 milímetros por 0.29 milímetros. Ahora quiero que veamos por qué es importante calcular
el tamaño del cel. ¿Por qué es importante saber el tamaño del cel? Es que resulta en que pasa lo siguiente. Si el cel es muy pequeño, esto nos va a generar la imagen una muy buena resolución espacial. Pero ¿qué es lo que pasa? El cel es muy pequeño, entonces el área en donde van a estar cayendo los rayos X va a ser mucho menor. Es decir, que la información que va a estar registrando ese dead cell va a ser mucho menor porque hay menor cantidad de rayos X entrando a ese dead cell. ¿Qué va a ocasionar esto? Esto va a ocasionar que la señal, es decir, la información que en los rayos X sea más baja y que comparado con el ruido electrónico del equipo, esto ocasione de que el SNR sea menor. ¿Por qué? Porque la información de los rayos X va a estar disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando el SNR es bajo? Esto va a ocasionar una imagen de bajo contraste, una imagen de menor calidad en cuanto a resolución de contraste. Entonces, pasa también un fenómeno contrario cuando el tamaño del cel aumenta. Cuando el tamaño del cel es más grande, la resolución espacial disminuye, pero como el área en donde caen los rayos X es mayor, esto ocasiona de que se esté obteniendo mucha más información por dead cell. Esto lo que hace es que aumente la señal de información y por tanto aumente la señal, la relación señal-ruido del detector. Esto posteriormente va a hacer de que la imagen tenga una muy buena resolución de contraste. Entonces, ¿qué podemos concluir al respecto? Dead cells de muy poco tamaño dan buena resolución espacial, pero baja resolución de contraste. Dead cells de un mayor tamaño dan baja resolución espacial, pero muy buena resolución de contraste. Por eso hay que calcular, saber exactamente cuánto es el tamaño del cel, nos va a dar una comparativa de qué también vamos a obtener nosotros la imagen. Entonces, tomemos este ejemplo. Digamos en el caso que, bueno, por ejemplo, el ejemplo que nos da aquí. Comparemos, por ejemplo, dice, un de 0.30 milímetros por 0.30 milímetros con uno de 0.15 milímetros por 0.15 milímetros. Lo que nos pregunta, ¿cuál tendrá mejor resolución espacial? Entonces, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál de estos es menor? El de 0.15 por 0.15 milímetros. Ok, aquí, bueno, me fijé que aquí les falta una M, pero es milímetros. No se vayan a confundir que es milímetros. Entonces, el de 0.15 milímetros por 0.15 milímetros tendrá una mejor resolución espacial porque es más pequeño. ¿Cuál tendrá mejor resolución de contraste? Obviamente el más grande, 0.30 por 0.30 milímetros. Va a tener mejor resolución de contraste. Perdón. Ahora hablemos de los métodos de detención que trae este tubo, perdón, que trae este receptor de imagen de pantalla plana. Este receptor de imagen. Bueno, entonces los métodos de detención que se aplican en el receptor de imagen de pantalla plana son básicamente los mismos que los que vimos en CR. Tenemos el método directo, que tenemos los rayos X, llegan al receptor de imagen de pantalla plana y lo primero que hacen es impactar con una capa de material centellador. En este caso, yoduro-exceso. Entonces, esta capa de material centellador es registrada en el torrente por unos fotodiodos. Los fotodiodos guardan esta información y con esta información es la que se genera la imagen. Es método directo porque se forma luz primeramente. El método directo, que es donde vienen ahora los rayos X. Entonces, este tipo de receptores, en vez de tener una capa de material centellador, lo que tienen es una capa de material semiconductor. En este caso, comúnmente es el selenomorfo, porque el selenomorfo tiene una muy buena eficiencia de detección cuántica, entonces captura una muy buena cantidad de rayos X. Estos rayos X capturados se convierten en un par de iones cuando interaccionan con la capa de material semiconductor. Entonces se crea un par de iones y esa carga de par de iones es almacenada por unos electrodos. Eventualmente esos electrodos transfieren información a un centro de procesamiento para formar la imagen.
Y como les dije en su momento, en el método directo se pierde menor información. ¿Por qué? Porque no hay dispersión de información como lo hay en este método, donde se dispersa la luz. Miren bien, la luz se dispersa en varias direcciones y muchas de esas direcciones en las que se dispersa la luz ocasiona de que esa luz se pierda, no se registra. Ahora, bueno, lo siguiente es hablar de qué tan eficiente es el tubo intensificador y el fluoroscopio con detector de imagen de pantalla plana o detector de panel plano. Y es el hecho de que el detector de panel plano es mucho más eficiente en la captura de rayos X. Es por eso que esto reemplaza al tubo intensificador. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente capturando los rayos X y esto ocasiona que se pueda generar una muy buena imagen con baja exposición y bajo MA. Entonces, esta es la ventaja de que los detectores de panel plano, detectores de pantalla plana, receptor de imagen de pantalla plana, tengan una muy buena captura de rayos X y esto eventualmente ocasiona que se necesite menos técnica y menos exposición para capturar esos rayos X y producir una muy buena imagen. Finalmente, comparemos el fluoroscopio receptor de imagen de pantalla plana con el fluoroscopio con tubo intensificador. Lo primero es que las ventajas del fluoroscopio de receptor de imagen de pantalla plana es que las imágenes no tienen distorsión. Esto, por supuesto, es cuando hablamos de la distorsión de Ness, distorsión de Cohen, el velado de la imagen. Esto no se presenta en el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana. Esto no se presenta por cómo es el proceso de formación de imagen en el que ya no hay un tubo intensificador. La calidad de la imagen es constante a lo largo de la imagen. Esto es una muy buena, notable ventaja del fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana con respecto al tubo intensificador. Y es que esto sucede precisamente por el tipo de receptor. Es precisamente por receptor. El receptor, aquí lo vemos, es cuadrado, de la misma forma en que es cuadrada el monitor. Entonces, ¿qué pasa esto? Esto hace de que la imagen que se está observando en el monitor sea constante a lo largo de toda la imagen y que no haya cierto grado de distorsión. Lo siguiente es mejor resolución de contraste a lo largo de toda la imagen. Esto es precisamente por lo mismo que vamos a ver ahorita, alta eficiencia de detección cuántica. ¿Qué significa esto? Esto es casi redundante, significa, bueno, viene a ser lo mismo, que si hay alta eficiencia de detección cuántica, ocasiona que haya una mejora de contraste, obviamente porque estamos capturando una mayor cantidad de rayos X y estamos ocasionando de que el detector sea más sensible a las variaciones de intensidad de los rayos X y como tal, ese detector tenga un alto intervalo rango dinámico que va a conllevar a una mejora en la resolución de contraste. Lo siguiente es la imagen rectangular que está perfectamente acoplada al monitor, es decir, como no tenemos una imagen circular, ahora vamos a tener una imagen rectangular, esto va a ocasionar de que la imagen tenga muy buena calidad en toda la pantalla. Y la imagen no se ve alterada por los campos magnéticos, es decir, que el proceso de formación no se ve alterado por campos magnéticos. Habíamos visto, por ejemplo, que en el tubo intensificador de imagen, la distorsión en eso se originaba por los campos magnéticos externos. En este caso, esa distorsión en eso no va a surgir en el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana, precisamente por la forma en que se está generando esa información, porque no hay tubo intensificador. Estas son las ventajas de contar con fluoroscopios con receptor de imagen de pantalla plana. Por supuesto, ahora hablemos de exposición por pulsos. Fíjense bien aquí, esto lo voy a mencionar, pero en su laboratorio lo van a ver más detalle, y es el hecho de que en fluoroscopía se pueden trabajar con dos tipos, por decirlo así, de operación de tubo de rayos X. Se puede trabajar con exposición continua o con exposición por pulsos. ¿Qué significa exposición continua? Que se está exponiendo
que el tubo de rayos X está exponiendo a lo largo de todo el estudio que está haciendo. Ahora, la nueva novedad aquí es que hay exposición por pulso. ¿Qué significa esto? Que el tubo de rayos X no está exponiendo, o sea, no está funcionando, no está sacando radiación continuamente en todo el estudio, sino que está emitiendo pulsos de rayos X. Es decir, el tubo de rayos X se apaga, se enciende para emitir radiación, luego se apaga rápidamente, luego se vuelve a encender para emitir radiación y así sucesivamente en todo el estudio. A esto se le llama exposición por pulsos. Esos lapsos en los que está encendido el tubo de rayos X son muy pequeños. Aquí lo que les traigo es este diagrama. Aquí cada uno de estos picos representa el tiempo en que está encendido el tubo de rayos X. Entonces, estos picos presentan una duración de 100 milisegundos. Entonces, dando un ejemplo. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo más concreto. Fijémonos bien aquí. Esta por pulsos lo que significa es que podemos manejar ciclos de apagados y encendidos, ciclos de apagados y encendidos. Digamos un intervalo de 1000 milisegundos, perdón, 1000 milisegundos. MS significa milisegundos. Entonces, digamos que 1000 milisegundos, en un ciclo de 1000 milisegundos, 100 milisegundos va a estar encendido el tubo de rayos X y aproximadamente unos 900 milisegundos va a estar apagado el tubo de rayos X. Y así se va repitiendo ese ciclo durante todo el estudio. Ahora, también eventualmente como se enciende y apaga el tubo de rayos X, va a haber lo que conocemos como el tiempo de interrogación y el tiempo de extinción. El tiempo de interrogación es precisamente el tiempo que transcurre el tubo de rayos X en encenderse. Y el tiempo de extinción va a ser el tiempo en que tarda el tubo de rayos X en apagarse. Entonces, durante ese ciclo de pulsación, de función por pulsos, el tubo de rayos X se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Y durante un pequeño, muy pequeño, brevísimo intervalo de tiempo, el tubo de rayos X va a tardar en encenderse, y eso lo vamos a conocer como tiempo de interrogación, y el tubo de rayos X va a tardar en apagarse, eso lo conocemos como tiempo de extinción. Excelente, entonces, bueno, finalmente concluyo al respecto. Quiero recalcar que todo lo que vimos anteriormente está en el manual de radiología para técnicos, novena edición, capítulo 97. Ahora, sí, lo que puede variar es algunas explicaciones que yo las detallo mejor, las explico mejor de lo que haría el autor. Hay cosas muy buenas en este libro, pero yo realmente sí hay bastantes cosas que me gusta explicarlas más a detalle porque son importantes y que el autor no los maneja, no le da tanta prioridad. También ustedes verán, hay ciertas imágenes que no las van a encontrar en el libro, que yo les incluyo en esta presentación, porque son imágenes que yo saco de diferentes textos, inclusive algunas yo las creo. Entonces, van a tener esas pequeñas variaciones en cuanto al contenido de lo que yo presento y lo que hay en el libro. Recuerden, Manual de Radiología para Técnicos, novena edición, capítulo 97. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos a la siguiente.